Les ruego ir todos por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a hacer la lectura del versículo primero. Hebreos capítulo 13, versículo primero. El Espíritu Santo dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Bendito Dios, Padre Santo, nuevamente nos acercamos a tu presencia, Señor, hoy. Queremos rogarte que nos hables, que nos enseñes. Espíritu Santo, reconozco mi incapacidad para hablar de manera suficientemente poderosa y clara respecto a este tema, que tal vez es uno de los temas más importantes que tu palabra nos muestra. Yo te ruego que me des la gracia para exponerlo de la forma más clara, y te ruego que a todos los que escuchan también les des la gracia, no solamente de entenderlo, sino de que lo podamos practicar en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado empezamos el estudio de este tema que hemos titulado El amor fraternal, basándonos en lo que dice Hebreos capítulo 13, versos 1 al verso 3, al verso 4, perdón. En la clase pasada, en el sermón pasado, analizamos un poco a lo que el autor se refiere, y quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Decíamos que el amor fraternal es la benevolencia espiritual, es esa afectuosa solicitud que los cristianos tienen para con los demás, deseando, trabajando y buscando siempre los más altos intereses del resto de los hermanos. Decíamos que la iglesia es la familia de Dios y que la iglesia como tal se caracteriza por el amor fraternal. Decía un pensador en el siglo XX que la iglesia es la familia de Dios y es una comunidad. Dice, la iglesia ha sido llamada por Cristo para que evangelice, pero este no es el principal llamado que Cristo le ha hecho. De la misma forma, decía él, la iglesia es llamada por Cristo para plantar nuevas iglesias, pero este no es su principal llamado. El primer llamado que tenemos los cristianos es amar a Dios, amar a los hermanos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros como cristianos hemos sido llamados por Dios para mostrar el amor como una parte esencial de nuestro testimonio. El testimonio del cristiano, en esencia, lo principal que él debe hacer es mostrar el amor. Pero aún mucho más que eso, la Biblia nos dice que Dios es amor. Y nosotros somos llamados para ser la imagen de Dios en el mundo. De allí que el amor fraternal es ese derramarse, es ese mostrar la relación que nosotros tenemos con Dios el Padre. Siempre que nosotros mantenemos una comunión estrecha con Dios el Padre, estaremos manifestando la imagen de Dios y el amor de Dios al mundo. El amor fraternal es la virtud que manifiesta la realidad de quién es verdaderamente un discípulo de Cristo, y fue algo que lo resaltamos en el sermón pasado. Veíamos que una de las marcas que nos distingue, que manifiesta que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, que somos verdaderamente la iglesia de Cristo, que realmente somos salvos, es el amor.
que si en nuestras vidas no se ve amor, entonces muy posiblemente no somos regenerados. Muy posiblemente no pertenecemos a Dios, ni le conocemos, ni pertenecemos a la iglesia de Cristo. Decíamos que no es posible vivir en comunión con Dios y estar bajo el control del Espíritu Santo si no se manifiesta entre nosotros como hermanos el amor de Cristo. Porque Juan nos dice que es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos. En primera de Juan 3:16 él dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. El amor al hermano es una evidencia de que estamos amando a Dios. Así que en este texto de apertura de este último capítulo de la carta, en la cual el autor se enfocará en aspectos de la vida cristiana práctica como resultado de toda la enseñanza doctrinal que él ha dado, él empieza afirmando: permanezca el amor fraternal. Y le ruego me concedan una predicación más para concentrarme solamente en este mandato, porque cuando nosotros vemos que el autor dice permanezca el amor fraternal, allí se implican muchas cosas. Por ejemplo, negativamente este mandato significa que nosotros vamos a ser diligentes contra a todo aquello que impida el desarrollo del amor fraternal. Cuando dice permanezca el amor fraternal, él de manera implícita está diciendo: estén atentos contra todo aquello que impida que el amor fraternal continúe y continúe para siempre. Y positivamente, el autor nos está diciendo de una forma implícita: trabajen en todo aquello. Trabajen de una forma diligente en todos los medios que tienen como fin mantener de manera saludable el amor fraternal. Y quisiera que nos enfocáramos hoy en estos dos aspectos. Hoy nuestro sermón es muy sencillo, solamente consta de dos partes. La primera parte vamos a estar viendo aquellos obstáculos o trabas para que permanezca el amor fraternal. Y en segunda instancia vamos a estar viendo algunas ayudas que fomentan la permanencia del amor fraternal. Así que empecemos viendo aquellos obstáculos, aquellos elementos que impiden que el amor fraternal permanezca. Y espero que cada uno de nosotros tenga la capacidad por el Espíritu Santo de evaluar aquellos elementos que tenemos que se convierten en un obstáculo para que el amor fraternal permanezca. Creo que la Biblia nos dice que el principal obstáculo para que el amor fraternal permanezca, la raíz que impide esto, en la Biblia se le llama el amor propio. El amor propio, el amor a mí mismo, se convierte en el principal obstáculo para que el amor fraternal permanezca. El amor propio se ocupa tanto con el número uno en el mundo, es decir, yo, que los intereses del resto se pierden de vista. Es interesante, en Proverbios capítulo 30, versículo 15, se usa una figura de un animalito muy feo que hay aquí en la tierra que representa lo que es el amor propio. Proverbios capítulo 30, versículo 15, nos muestra lo que es el amor propio, simbolizado por un asqueroso animal que habita en esta tierra. Dice Proverbios 30, 15: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame,
dame. Ese es el amor propio. Ayer me decía alguien, Pastor Julio, usted ya se parece mucho al Pastor Sergio, porque en la predicación que dio en el matrimonio nos dijo estúpidos. Bueno, en Gálatas, en una de las versiones en español, el apóstol Pablo dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó para apartaros del verdadero evangelio? Pero la Biblia nos dice que nosotros llevamos una sanguijuela dentro de nosotros. Mejor dicho, que nosotros somos una sanguijuela. Y esa sanguijuela que llevamos dentro, que se le llama el amor propio, tiene 2 dientes en su lengua, los cuales emplea para hartarse de la sangre de sus miserables víctimas, como realmente es lo que caracteriza a este animal. Espiritualmente hablando, la sanguijuela representa ese amor propio. Y los 2 dientes que la sanguijuela tiene en su lengua, en nuestro caso, son la justicia propia, o lo que la Biblia llama el fariseísmo, y la autocompasión. Y por medio de estas 2 cosas, nosotros nunca estamos satisfechos. Y esto se convierte en un obstáculo serio para el amor fraternal. Es decir, mantenemos el amor fraternal siempre y cuando saquemos provecho de ello. Si no sacamos ningún provecho, entonces abandonamos a aquellos que decimos amar. Una característica de la sanguijuela es que ella no se harta nunca. Ella chupa y chupa la sangre de su víctima, y así esté a punto de reventarse, ella sigue consumiéndola y efectivamente se revienta, porque nunca se satisface. El amor propio, de la misma forma, nunca está contento. Él siempre quiere que el resto le dé, pero él quiere dar muy poco. Y nosotros somos como la sanguijuela cuando pervertimos las bendiciones de nuestro Dios. Las bendiciones, las misericordias que nos da Dios son pervertidas cuando las utilizamos como un servicio para nosotros mismos. Las gracias, las bondades, las misericordias que nos da Dios no son para nuestra propia satisfacción. Jesús, como estábamos cantando hoy, es el mejor ejemplo y modelo para nosotros. Miren, el antídoto para el amor propio, el antídoto para ese egoísmo es que nuestro corazón sea moldeado por el ejemplo de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo no vino para ser servido, Él vino para servir. La Biblia nos dice que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que siempre anduvo haciendo bienes, como dice Hechos 10:38. Jesús era incansable en aliviar el sufrimiento humano. Jesús se enfocó siempre en buscar el bienestar de las personas con las cuales entró en contacto. Por lo tanto, la Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, si el amor fraternal ha de permanecer en nuestra iglesia, entonces debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Y debemos aprender a mortificar la sanguijuela que llevamos dentro. Si la raíz principal que impide el desarrollo del amor fraternal es el amor propio, a su lado está el orgullo. El orgullo se convierte en un obstáculo principal que impide el desarrollo del amor fraternal.
El orgullo es la causa de la mayoría de discordias y disputas dentro del pueblo de Dios. La mayoría, sino todos los pequeños agravios que existen entre nosotros los cristianos encuentran su raíz en el orgullo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor es sufrido. El orgullo es terriblemente impaciente. El apóstol Pablo nos dice que el amor no tiene envidia, pero el orgullo es sumamente celoso. El apóstol Pablo nos dice que el amor no busca lo suyo, pero el orgullo nunca puede ser gratificado. El apóstol Pablo nos dice que el amor no busca lo suyo, pero el orgullo exige la constante atención de los demás. Queremos ser el centro de todo. El apóstol Pablo nos dice que el amor todo lo sufre, pero el orgullo se resiente. Y se resiente por la menor e insignificante lesión. El apóstol Pablo nos dice que el amor todo lo soporta, pero el orgullo se ofende si un hermano no lo saluda en la calle. Hermanos, el orgullo debe ser mortificado en nosotros si el amor fraternal ha de prevalecer. Por lo tanto, el primer mandamiento de Cristo para todos los que acuden a Él en búsqueda de descanso es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el orgullo no nos permite descansar. El orgullo nos lleva a estresarnos. El orgullo nos lleva a vivir siempre en amargura. Un tercer enemigo del amor fraternal y que estorba que entre nosotros permanezca es el espíritu sectario. Es el espíritu sectario. Y les quiero explicar esto. La mayoría de los que están aquí conocieron a Cristo en congregaciones de corte o carismático o arminiano. Un día Dios, por su gracia, les permitió que conocieran las doctrinas bíblicas de la Reforma. Y cuando ustedes empezaron a conocer la luz, la claridad de esas preciosas doctrinas de la gracia, se enamoraron de esas doctrinas. Cuando empezaron a escuchar una predicación expositiva, empezaron a valorar la importancia del tal. Cuando empezaron a conocer lo que es el estudio serio de la doctrina bíblica, se enamoraron. Y eso está bien. Pero nosotros, que somos como el péndulo, pasamos de un extremo al otro extremo. Nos es difícil estar en el equilibrio bíblico. Y lo que suele pasar cuando una persona carismática o pentecostal o arminiana conoce lo que es realmente la doctrina bíblica, en vez de irse al centro y al equilibrio de la doctrina bíblica, se va al otro extremo y en nosotros se desarrolla un espíritu sectario, a tal punto que a veces hasta Calvino nos queda pequeño. A tal punto que los puritanos son una cosa insignificante frente a lo que nosotros pensamos. Eso no es el espíritu cristiano y eso no fomenta el amor fraternal. Mire, cuando Bunyan escribió El progreso del peregrino, que es el libro más estudiado por los cristianos en todo el mundo luego de la Biblia desde el siglo XVI, uno de los mejores libros que se han escrito, y si usted no ha hecho la lectura, yo te lo recomiendo que lo lea, no una vez, no dos veces, sino muchas veces. Cuando Bunyan escribió este libro, sus hermanos puritanos al principio lo rechazaron,
porque ellos decían que eso era una literatura mundana, porque parecía ser como una obra teatral. Bueno, nosotros estamos preocupados por la sana doctrina, y eso es bueno, porque es importante estar en la sana doctrina. Pero que este deseo de estar en la sana doctrina no nos lleve a despreciar a hermanos sinceros y honestos en su fe, que aman a Dios y que llevan una vida piadosa y que son instrumentos de Dios para el avance de su pueblo. No importa si no pertenecen a nuestra iglesia, no importa si no son bautistas reformados. Dios tiene en el mundo a muchos creyentes, personas que le aman, que han conocido a Cristo, que han nacido de nuevo, que le sirven, que son sanos en la fe, aunque no piensen en todo igual como nosotros. Es muy frecuente que un espíritu partidista sea confundido con el amor fraternal. Es decir, siempre que una persona diga que es cristiana y crea al pie de la letra todo lo que nosotros profesamos, lo recibimos con los brazos abiertos. Pero podemos conocer otras personas que no importa cuán sanos en la fe sean, cuán piadosos sean, cuán entregados a Dios estén, si ellos no pertenecen a nuestras filas, entonces los hacemos a un lado. Y cuando el autor dice, permanezca el amor fraternal, él nos dice, esto no debe ser así. Cuando nos caracterizamos por un espíritu sectario, es una muestra de que nuestro estado espiritual es muy bajo. Ahora, para que no me vayan a malinterpretar, esto no significa que vamos a mantener comunión fraterna con todo aquel que se llama cristiano. La Escritura nos advierte en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no todo lo que brilla es oro. Y quizá nunca hubo un tiempo donde existiesen tantas falsas profesiones de fe como nuestro siglo. Sin embargo, hay un término medio entre lo que es ser engañado por cada impostor que venga diciendo ser cristiano. Hay impostores que dicen ser reformados, hay impostores que dicen ser pastores. Hoy vi en el colombiano, creo, de un pastor colombiano, bueno, de un pastor colombiano en Argentina, que era un vínculo con los narcotraficantes. Bueno, no todo el que diga ser pastor vamos a abrirle nuestras manos y a decirle hermano. No a todo el que venga aquí con una Biblia en la mano, si no conocemos su testimonio y lo que cree, no le vamos a decir hermano. Se ha vuelto una costumbre hoy que todo aquel que diga Dios te bendiga, ya nosotros le decimos hermano. Recuerden que ya vimos que el derecho de ser hermanos nos ha sido dado por creer sinceramente en Cristo, y no todo aquel que dice ser cristiano realmente ha creído en Cristo. Hermano, es un privilegio y un derecho que debe ser guardado celosamente, y no se lo debemos decir a todo el mundo. Hay gente en la calle que uno le hace un favor y ellos dicen Dios te bendiga. Bueno, yo no les digo amén, porque bueno, yo no sé en qué Dios es en el cual ellos creen. Simplemente yo les digo gracias. No a todo el que diga ser cristiano lo vamos a recibir como tal, pero hay un término medio entre el ser engañado por cada impostor que venga y el negarnos a aceptar que además de nosotros no existen otros santos en esta tierra. Cuando nos encontremos con alguna persona en quien podemos ver la imagen de Cristo, así no sea bautista reformado, sea miembro o no de nuestra iglesia, en él debemos poner nuestro amor fraternal.
El apóstol nos dice en Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, es nuestro deber amar a todos los que Cristo ama, así sean miembros o no de nuestra iglesia. Hermanos, miren, es completamente inútil que nos jactemos de nuestra luz, que nos jactemos de nuestro conocimiento doctrinal si no tenemos amor fraternal. Si el amor fraternal no se expresa en nosotros para con los miembros más débiles del cuerpo de Cristo. Bueno, hay muchas otras cosas que son obstáculos para el cultivo del amor fraternal, pero a causa del tiempo no los vamos a estudiar. Solo los voy a mencionar para que cada uno examine si en nosotros están esos obstáculos y trabajemos en serio para mortificarlos. Otro obstáculo que impide el desarrollo del amor fraternal es el amor del mundo. El amor del mundo impide que amemos a los hermanos. La no mortificación de la concupiscencia de la carne en nuestras vidas. Otra cosa que se convierte en un serio obstáculo para el desarrollo del amor fraternal es la disposición que tenemos no solamente para hablarlos, sino para escuchar chismes. La disposición que tenemos para escuchar calumnias, falsos testimonios, murmuraciones, lo cual es darle lugar al diablo, según lo que dice Efesios capítulo 4, 27. Cuando un cristiano está dispuesto a escuchar chismes, calumnias, falsos testimonios, murmuraciones, está identificándose con el malévolo ministerio de Satanás, el cual la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:10 que es el acusador de nuestros hermanos de día y noche. Y Dios nos libre de ser miembros o cotrabajadores del ministerio del diablo. Pero existe otro obstáculo muy serio para el amor fraternal, en el cual quiero enfocarme, y esto es la impaciencia. La impaciencia, la falta de paciencia, se convierte en un serio obstáculo para el desarrollo del amor fraternal. Y cuando digo impaciencia, me refiero a la falta de tolerancia. Los cristianos nos volvemos muy escasos en la tolerancia, y esto nos induce o nos lleva a ser muy pobres en el amor fraternal. Miren, el amor fraternal debe ser un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué Dios nos quiere? ¿Por qué experimentamos el amor de Dios? ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, Él nos ama no por nuestro atractivo natural, porque no lo tenemos. Él expresa su amor hacia nosotros por Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos está amando a pesar de nuestra bajeza y a pesar de nuestra fealdad. Y no le estoy diciendo feo. Sí lo somos espiritualmente y algunos físicamente, como yo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios es paciente para con nosotros. Y Dios es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios soporta nuestra perversidad. Dios perdona nuestros pecados. Dios sana nuestras enfermedades. Y la palabra que Dios tiene para nosotros es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5, 1 al 2. Hermanos, nuestra impaciencia, nuestra falta de tolerancia se debe a que nosotros no nos estamos viendo como realmente somos.
nos estamos viendo más hermosos de lo que realmente somos. Nos estamos viendo mejores de lo que realmente somos. Y cuando eso pasa, entonces viene la impaciencia y la intolerancia. Debemos amar a los hermanos por la misma razón por la cual Dios nos está amando. Dios nos está amando por lo que pueden ver en nosotros de Cristo, no por nada más. Porque cualquier otra cosa aparte de lo que Dios puede ver en nosotros de Cristo es detestable. Lo mismo debemos hacer con nuestros hermanos. Debemos amarlos por lo que nosotros vemos de Cristo en ellos. Sí, amarlos a pesar de su ignorancia. Amarlos a pesar de su perversidad. Amarlos a pesar de su mal humor. Amarlos a pesar de que sean obstinados. Amarlos a pesar de su irritabilidad. Es la imagen de Dios en mi hermano la que yo debo amar. No su riqueza, no su amabilidad, no su posición social. Es la imagen de Dios en mi hermano lo que debe atraerme hacia él. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué soportándoos con paciencia? Bueno, porque cada uno de nosotros tiene muchas cosas que pueden ser causa de intolerancia. Pero la tolerancia y la paciencia que conducen al amor fraternal se cultivará si nosotros reconocemos que también estamos llenos de muchas enfermedades y debilidades. Que posiblemente la enfermedad, la debilidad que más se resalta en mi hermano, ese mal humor con el que siempre anda, que no soporta una broma. Bueno, yo también tengo otras enfermedades que no serán la misma, pero que también pueden ser causa de intolerancia. El cristiano practica la tolerancia si aprendemos a ver lo que de Dios, lo que de Cristo está en el hermano. Dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El cristiano más espiritual en esta tierra está lleno de enfermedades, debilidades, dolencias. Amémoslo por lo que podemos ver de Dios en él. Un puritano, John Owen, señaló otras cosas que se convierten en obstáculo para el amor fraternal. Se las leo y se las digo de una forma resumida. Él mencionó 6. Una, las diferencias de opinión y práctica acerca de las cosas de la religión. Muchas veces impiden el amor fraternal, pero él aclara al menos que estas diferencias sean de carácter fundamental y vital, no se les debe permitir afectar nuestro amor por los demás. Es decir, yo no puedo considerar mi hermano a una persona que profesa una doctrina contraria a lo que la Biblia dice, especialmente las doctrinas fundamentales. Yo no puedo llamar mi hermano a un pentecostal unitario, los que no creen en la Santísima Trinidad, porque ellos rechazan una doctrina fundamental. Yo no puedo llamar mi hermano ni tener fraternidad cristiana con un mormón, porque ellos no creen las doctrinas fundamentales de la Biblia. Yo no puedo tener fraternidad con un testigo de Jehová, porque ellos rechazan las doctrinas fundamentales. Pero yo puedo mantener amor fraternal con hermanos que creen las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero no comparten todo lo que nosotros profesamos. Un segundo aspecto que impide el desarrollo del amor fraternal, según lo que dice este puritano, son los temperamentos de cada uno de nosotros, las inclinaciones naturales inadecuadas que impiden esto. El tercer aspecto que menciona él es la disposición para recibir de una manera sensible
toda clase de provocaciones. O sea, somos muy sensibles para ser provocados, no al amor, sino al odio. Cuarto, las diferentes e inconsistentes intereses seculares. El interés por las cosas del mundo impide el amor fraterno. Un abuso de los dones espirituales, ya sea por orgullo o con el fin de provocar la envidia de los demás. Y esto sí que es horriblemente grave. Y sexto, el deseo de dominar, lo cual es incompatible en una fraternidad. Es decir, el deseo de sobresalir, el deseo de resaltar, de que los otros lo estén viendo y de que lo que yo digo tiene peso y tiene autoridad. Luego de haber visto las cosas que obstaculizan el desarrollo del amor fraternal, pasemos al segundo aspecto principal de nuestro sermón: aquello que ayuda a fomentar el amor fraternal. Ya hemos visto en nuestro corazón aquellos pecados que tenemos dentro y que son un serio obstáculo para que el amor fraternal crezca. Veamos algunas ayudas, algunos elementos que fomentan el amor fraternal. Y yo espero que no estén cansados, porque sé que estoy extendiéndome mucho en un solo texto que tiene 4 palabras. Pero creo que es muy importante. Como ya hemos visto, esto es algo vital para la vida cristiana. Así como sin santidad nadie podrá ver a Dios, nadie que no experimente en su vida diaria el amor fraternal puede decir que pertenece a Dios. Es un asunto fundamental. Otro puritano que se llama Richard Baxter mencionó algunos medios que él cree que la Biblia nos muestra para la preservación del amor fraternal. Y aquí sigo lo que él dijo. Él dice que en primer lugar, para que el amor fraternal se mantenga, es necesario que cada cristiano esté haciendo un serio esfuerzo para crecer y prosperar en el poder de la gracia. Es decir, si nosotros como cristianos tenemos una vida piadosa mediocre, seremos mediocres en el amor fraternal. Si nosotros como cristianos hacemos un esfuerzo consistente y diario en crecer en piedad y comunión con Dios, el amor fraternal necesariamente crecerá. Y esto nos deja ver entonces que la piedad en el mundo cristiano de nuestro tiempo, y también incluyo allí a los honorabilísimos bautistas reformados como nosotros, lo que nos muestra es que la piedad es muy pobre en nuestro siglo. La vida de piedad sigue siendo muy pobre en nosotros y se deja ver en la carencia, en la pobreza de nuestro amor fraternal. Si nosotros descuidamos la comunión con Cristo, si descuidamos la comunión con Dios, si descuidamos el estudio diario de la Biblia, si descuidamos la oración, si descuidamos esa vida de comunión íntima con nuestro Santo Dios, entonces el amor sufrirá. Decía este puritano: al menos que mi corazón se mantenga caliente en el amor de Dios, el cariño hacia mis hermanos sufrirá decaimiento. Para crecer en amor es necesario entonces conocer más íntimamente a Dios. Y yo creo que incluso nosotros como iglesia conocemos muy poco a Dios. Mantenemos muy poca comunión con Dios porque estamos muy dispuestos a hacer cualquier cosa que estorbe el amor fraternal en vez de enfocarnos en aquello que lo promueve. Tenemos una tendencia pecaminosa a dañarlo en vez de fortalecerlo. Dice Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y lo contrario también sería verdad. El que ama es porque ¿qué? Porque ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y pudiéramos decir, el que ama poco es porque conoce poco a Dios, porque Dios es amor. Y pudiéramos decir, el que ama mucho es porque conoce mucho a Dios, porque Dios es amor. Conocemos muy poco a nuestro buen Dios y lo conocemos muy poco en esa relación vivencial íntima. Sí, conocemos mucho de teología. Somos expertos en recitar la teología propia, los atributos de Dios. Somos expertos en definir el amor de Dios, ese amor eterno y el amor temporal de nuestro Dios, pero no conocemos de manera vivencial, o conocemos muy poco de manera vivencial, íntima, cercana, en la comunión diaria que se requiere a ese Dios. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente de ese amor entrañable de corazón puro? Dice Pedro, la purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad. Todavía somos muy descuidados en la obediencia a la verdad, en la comunión con Dios, y por esa razón todavía el amor fraternal sigue siendo muy pobre entre nosotros. Pero el proceso es recíproco, es decir, cuando nosotros crecemos en amor, estamos creciendo en santidad. Y si crecemos en santidad, el amor crece aún más. Y cuando el amor crece aún más, crecemos en santidad. Porque yo no puedo crecer en amor al prójimo si primero no amo a Dios. Pero no puedo crecer en el amor a Dios si no amo al prójimo. No se trata de una sola cosa. No se trata de la práctica de esas religiones emotivas, sentimentales, que promueven el amor universal. No, se trata de amar al prójimo porque amo a Dios. Amar al Dios mostrándolo a través del amor al prójimo. Las dos cosas van de la mano. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo van a ser afirmados nuestros corazones? Él dice, si crecemos y abundamos en amor. ¿Amor para con quién? Amor para con nuestros hermanos. Si amamos al hermano, dice el apóstol, seremos afirmados en nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, un segundo aspecto que nos dice este puritano, que es necesario para que crezcamos en amor, es que se requiere un esfuerzo para desarrollar en nosotros un sentido profundo del peso y la importancia del amor fraternal. Muchas veces no nos preocupamos por desarrollar el amor fraternal porque no hemos visto todo el significado que esto tiene y todo el peso que esto tiene en la Biblia. Cuando el corazón está profundamente impresionado por la vital importancia del deber del amor fraternal, es que vamos a hacer esfuerzos ingentes por cultivarlos.
Recuerden, muchas veces los cristianos no tomamos en serio los mandamientos de Cristo. Sí, venimos aquí y cantamos y le decimos, oh, cuánto te amo, oh, cuánto te amo. Y en todas partes vamos diciendo que amamos a Dios, pero no nos preocupamos por obedecer sus mandamientos. Y cuando no hacemos esto, realmente no le amamos. Un tercer elemento que propicia la permanencia del amor fraternal es por concienciarnos o concientizarnos del juicio relacionado con el descuido del amor fraternal. La Biblia nos presenta un juicio cuando nosotros no manifestamos en nuestras vidas el amor fraternal. Recordemos un texto que ya vimos en el sermón pasado, primera de Juan 3:14. Dice Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es el juicio que la Biblia da? Permanece en muerte. El que no ama a su hermano está muerto y le espera la condenación eterna, porque al cielo solamente entrarán los que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Mire, esta es una consideración de vital importancia, de eterna importancia. Si una persona está interesada en obtener pruebas de su regeneración, de saber si es regenerado o no, debiera dedicar más atención al cultivo del amor fraternal, porque es una de las principales evidencias del nuevo nacimiento, como dice allí Juan 3:14. Miren, si estoy alejado de mis hermanos y no me preocupan los intereses temporales y eternos de mi hermano, entonces no tengo derecho a llamarme hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan. Y un cuarto aspecto que nos menciona Richard Baxter es que se requiere una debida consideración de cómo este deber redunda para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Menos amor en la iglesia, menos gloria estamos expresando para Dios. Y se supone, y estamos convencidos que la Biblia nos dice que nosotros fuimos redimidos por Cristo con el máximo objetivo de vivir para la gloria de Dios. Y si estamos preocupados de vivir para la gloria de Dios, entonces debiéramos estar preocupados por cultivar el amor fraternal en nosotros, porque entre más amor fraternal tengamos, más brillará la gloria de Dios en medio de la iglesia. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 4, él exalta la gloria de Dios a través de la iglesia de Colosa, porque está creciendo en el amor fraternal. Él dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. La gloria de Dios es exaltada. ¿Por qué? Sigue diciendo él: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esa iglesia era una iglesia que estaba brillando con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una doctrina bíblica, sí, dice, de vuestra fe, pero a la misma vez porque estaban cultivando el amor fraternal, el amor hacia el resto de los hermanos. Y lo mismo pasaba en la iglesia de Tesalónica. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo se expresa casi de la misma manera. 2 Tesalonicenses 1:3, él dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Qué rico que Cristo pudiera decir eso de la iglesia bautista, la gracia de Dios. Debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, porque vuestra fe va creciendo. La doctrina,
No descuidamos la doctrina por crecer en amor. Las dos cosas no son incompatibles. Es más, si no hay una verdadera doctrina, no podrá haber un amor conforme a los principios bíblicos. Eso significa que las iglesias reformadas debiéramos ser las que más brillamos en el amor fraterno, porque tenemos la mejor doctrina. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No el amor a mí mismo, no como la sanguijuela. Es que en la iglesia no hay amor. Bueno, cuando uno dice así, es porque uno como la sanguijuela espera comer del amor del resto. Nosotros hemos sido transformados de sanguijuela a siervos. Es el amor para con los demás, no para conmigo. Si yo veo que no me están amando, no importa. Lo que la Biblia pide es que yo ame al resto, que cultive ese amor. Dice que este amor está abundando tanto para con los demás, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, los apóstoles estaban por todas partes diciendo cuánta gloria para Dios se está dando en la iglesia de Tesalónica, porque no solamente están creciendo en ciencia, sino en piedad. No solamente están creciendo en doctrina, sino en amor fraternal. En quinto lugar, dice Richard Baxter, si se abandona el cultivo del amor fraternal, la unión se quebrará, la paz se perderá, surgirá la discordia y la confusión. Es decir, las consecuencias de descuidar el amor fraternal son muy graves y cada uno de nosotros debemos preguntarnos hasta qué punto mi falta de amor, hasta qué punto mi falta de piedad, hasta qué punto mi falta de comunión con Dios está afectando el amor fraternal en la iglesia y está afectando que la gloria de Dios no brille como debe ser en nuestro lugar. Y en sexto lugar, se requiere la diligente atención para que no se deteriore en nosotros todo aquello que fortalece el amor fraternal. Es decir, debemos estar atentos para que en nosotros no disminuya la paciencia, la tolerancia, la disposición a perdonar, la lentitud para creer y aceptar lo malo de los demás, sin lo cual no podrá crecer nunca el amor fraternal. Y un octavo y final aspecto para que el amor crezca es la oración perseverante. Sin oración, el amor fraternal no crecerá. Recuerden que el amor viene de Dios y por lo tanto debemos cultivar en nuestra vida una oración diaria para que Dios nos llene más y más de su amor y nos conceda la oportunidad de crecer en Él, como luego vamos a estar viendo en el próximo sermón, esas manifestaciones diarias del amor fraternal. El apóstol Pablo oraba para que las iglesias fuesen llenas del amor fraterno. De la misma forma, nosotros como cristianos somos responsables de orar a diario para que este amor crezca en nuestras vidas. Deseo finalizar con unas tres cortas aplicaciones. Hermanos y hermanas, el amor fraternal y el perdón siempre van de la mano. Es usual escuchar a algunos hermanos que dicen: yo amo a tal hermano, pero no puedo perdonarlo. Voy a esperar hasta que Dios me conceda hacerlo. Bueno, realmente,
Cuando alguien se expresa así o piensa así o siente así, este es un grave problema que evidencia una gran pobreza en la vida de piedad de tal persona. Porque si Dios se deleita en perdonar, nosotros también debemos deleitarnos en hacerlo. Porque el deleite de Dios debe ser nuestro deleite. Si tomáramos en serio las palabras de Cristo, cultivaríamos incesantemente el amor fraternal. Oraríamos diariamente en nuestros devocionales personales y familiares para que Dios nos dé más amor y seríamos presurosos en perdonar al hermano. Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis las ofensas de los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y quiero dar otras dos aplicaciones más. El amor fraternal es muy afectado por nuestra lengua. El amor fraternal es muy afectado por una lengua irresponsable. Y cuando nosotros no somos cuidadosos en ponerle freno a nuestra lengua, especialmente cuando hablamos de las debilidades de los demás, entonces estamos dañando el amor fraternal. Solemos engañarnos a nosotros mismos pensando que es muy bíblico y tomamos algunos textos que efectivamente nos enseñan a exhortarnos los unos a los otros. Pero algunos creen que esto significa estar pendiente de las más insignificantes debilidades que mi hermano tiene. Pero a veces somos muy ligeros en ver las debilidades del resto y en hablar lo que no debemos decir. Y esto afecta el amor fraternal. Aunque debemos ayudarnos todos y debemos exhortarnos mutuamente, esta labor debe ser el resultado de una vida de comunión con Dios muy íntima. Debe ser el resultado de una vida piadosa. Esta labor de exhortarnos debe ser el resultado de un corazón lleno del amor de Dios. Pues si nuestra vida espiritual es mediocre, de seguro que nuestro juicio al momento de juzgar el pecado del resto estará nublado por nuestro propio pecado y no será certero en lo que Él determina. De la misma manera, si nosotros como cristianos no cultivamos el amor a Dios y a los hermanos, cualquier intento de exhortar a los demás será pecaminoso, porque al no proceder de un corazón bañado del amor celestial, será ofensivo, irritante e hiriente. Y esto impedirá alcanzar el fruto deseado, propiciando más bien el surgimiento de la raíz de amargura. Hermanos y hermanas, debemos cultivar la humildad al momento de tratar de ayudar a otros hermanos a superar sus debilidades. Y una final aplicación. Predicar y hablar del amor fraternal es algo muy sencillo. Dar discursos, escribir libros y exponer sendos sermones sobre el tema del amor fraternal es algo muy fácil de hacer. No se necesita ser un elocuente, pero muy difícil es practicarlo en la vida diaria. Hay muchos pastores, incluso conservadores bíblicos en sus enseñanzas, que son muy mediocres en su amor. Hermanos que pueden exponer con gran maestría las doctrinas de la gracia, fervorosos en mantener la ortodoxia de la doctrina, pero lentos en perdonar.
en muchos casos, esto no es más que una evidencia de su inconversión. Y hablo de cristianos y pastores. Es decir, personas, hermanos y pastores que creen lo que la Biblia dice, pero que espiritualmente están muertos. Y la evidencia de que están muertos es la falta de amor, que no tienen capacidad de perdonar. Hermanos y hermanas, el amor fraternal no es mera retórica. El amor fraternal es la vida cristiana práctica. Evitemos caer en el fariseísmo, preocupados solamente por la ortodoxia de la fe y la liturgia, pero pasando inadvertido la justicia y el amor de Dios, como hacían los fariseos, y Cristo los acusó en Lucas. Sin ortodoxia doctrinal estamos en el error, pero sin amor fraternal estamos espiritualmente muertos. Dios quiera ayudarnos a cultivar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y también como iglesia bíblica, la fidelidad a la doctrina histórica y por sobre todo el amor fraternal, que es una manifestación excelsa de la gloria de nuestro Dios, quien se deleita en amar y perdonar a los suyos. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, estamos aquí nuevamente, continuamos delante de tu presencia. Estamos convencidos que siempre que la palabra se expone, allí estás tú. Donde está tu palabra, allí tú estás. Donde está tu palabra y se expone, allí está el Espíritu Santo. Y sabemos que tú estás en medio nuestro. Y sabemos que tú conoces nuestros corazones. Y tú, Señor, nos has mostrado la pecaminosidad que todavía hay en nosotros. Tú nos has mostrado la sanguijuela que somos cuando estamos preocupados por experimentar el amor del resto hacia nosotros, pero somos mediocres en manifestar nuestro amor hacia el resto. Tú has mostrado a nuestro corazón nuestro egoísmo, que queremos, como los gentiles y publicanos, amar únicamente a aquellos que nos aman. Brindar amor únicamente cuando podemos ver que el resto nos lo brinda. Perdónanos, Dios, por nuestro pecado, por nuestra maldad, que es muy grande, porque no hemos tenido gratitud para contigo. Porque ¿qué había en nosotros, oh Dios, para que tú nos amaras? ¿Qué te habíamos dado nosotros para que tú nos amaras? No teníamos nada bueno o hermoso. Lo único que te habíamos dado era rebeldía, pecado, hediondez. Mas tú nos amaste. Concédenos, Dios, como cristianos, cultivar esa gracia en nosotros, de manera que no nos quejemos de la falta de amor en la iglesia, sino que nos quejemos de nuestra propia falta de amor hacia los demás. Ayúdanos, Dios, para ser como Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Que seamos como Cristo, quien no vino para ser amado, sino para amar. Concédenos ser como Cristo, quien no estaba interesado en sus propios asuntos, en su propia comodidad, sino que siempre anduvo haciendo bienes y amó a los suyos y los amó hasta el fin. Perdónanos, Dios, porque nuestro amor ha sido muy mediocre y muy pobre, y en consecuencia nuestra vida espiritual también lo es. Perdónanos, Dios, porque nos hemos preocupado mucho. Y es bueno que nos preocupemos por la doctrina, pero lo hemos hecho en detrimento del cultivo del amor fraternal. Concédenos cultivar las dos cosas al mismo tiempo, que en la medida que nuestro conocimiento doctrinal crece, nuestro amor hacia ti y hacia los hermanos crece. Concédenos, Dios, ser una iglesia que brille en la gloria del amor fraternal.
Permite que aquellos que están aquí, que no te conocen y que por lo tanto no pueden amarte a ti y no pueden amar realmente al prójimo, que sí son sanguijuelas, que se aman a sí mismos y solo están en búsqueda de su propia satisfacción, y que si un día se casan es meramente porque quieren ser amados, mas no porque quieren amar realmente, y que si tienen amigos no es porque quieren entregarse a sus amigos, amándolos, sino porque quieren recibir el amor y los beneficios de la amistad. Que si se acercan a un cristiano, es para ver qué provecho de amor pueden sacar de él. Ellos no aman, no saben lo que es el amor. Yo te ruego, Señor, que esta exposición de tu palabra haya calado en sus corazones, que sus corazones sean movidos a buscar la fuente del verdadero amor, que es Cristo Jesús, y que ellos puedan conocerte a ti, oh bendito Dios, en este día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Finalicemos entonando